productores de manzana en Chihuahua tuvieron que cortar los árboles de manzana y venderlos como leña para hogar en el sur de Estados Unidos porque ya no les era rentable producir manzana. Eso es grave, ahí hay pérdida de empleo. Ahí hay pérdida de empleo. Pero es multifacético el tema del empleo. Entonces, no lo vamos a abordar hoy así de multifacético, eso necesitaríamos varias sesiones para abordarlo así, pero nos vamos a concentrar en digamos que uno de los renglones principales del Tratado de Libre Comercio, que es la industria automotriz. ¿No? Exclusivamente vamos a ver lo que ha sido el empleo de la industria automotriz, porque la Secretaría de Economía se llena los discursos diciendo de que es que estamos generando empleo, porque vean cuántos miles de dólares están invertidos en Silao, en San Luis Potosí, en Sonora, etc. DELFA tiene ya centros de desarrollo en Ciudad Juárez, entonces, además, ahora hasta empresas como Lamborghini tienen ahí distribuidoras en la avenida Insurgentes y todo eso, y uno entra y ve los cochecitos, es verdad, qué bonitos están, sí, pero eso es empleo para el país. Eso es lo que vamos a discutir hoy, ¿no? El tema de la inversión y el empleo, sí están vinculados, son dos temas importantes. Si no hay inversión, no hay empleo tampoco, pero solo debe haber inversión extranjera, solo debe de haber inversión nacional. ¿Quiénes invierten en México? Puede haber otro tipo de inversión, más allá de la inversión extranjera, puede haber inversión pública. Las cooperativas, Morena puede hacer inversiones. Es amplia la gama de preguntas que nos podemos formular en el tema de inversión. ¿Sí? Pero básicamente hay yo diría tres fuentes importantes de la inversión en México, que sería la inversión privada nacional, la inversión privada extranjera y la inversión pública. Básicamente esos tres. Y a partir de ahí nosotros estamos hablando de la generación de empleo. Pero aquí vean ustedes el tema de la inversión pública y el Telecán, que ocurrió con la venta de las paraestatales. ¿Había paraestatales en México o no había? Más de 1000 paraestatales. Y en la venta de una de ellas, Telmex hizo rico a un solo medio mexicano, ¿no? Porque es libanés y es mexicano, bueno, un mexicano ahí de origen libanés, pero además solo uno. Además ese nunca lo pagó, nunca se supo que Slim dio un anticipo y Salinas le dio plazo a pagar y iba pagando con lo mismo que iba a sacar, o sea, nunca se dio el beneficio de esa venta. Así es. Okay. Entonces, ahorita ya vamos a empezar con la conferencia. Si tienen alguna opinión, sí, interrúmpanme, pero procuren que la opinión esté concentrada al tema de lo que estamos tratando. ¿Sale? Oye, con respecto a la inversión, toda la inversión extranjera, pues, no trae su dinero para invertir. Estaba leyendo cuando este censo de Peña Nieto en España le estaba dando instrucciones a la Nacional Financiera para que haga el mecanismo para financiar a las empresas que vienen españolas a invertir en México. Entonces, la verdad es que el dinero mexicano o nacional, el que la empresa llega sin nada, dice voy a invertir en una autopista. A ver, Nacional Financiera o gobierno, necesito 40,000 millones de pesos. Sí, está. Entonces se los da la línea del gobierno para que invierta. Pero ya les pidieron el juego, después pierde. No me salió. Entonces les condonan la deuda, lo pagan muy poco, sin intereses, y todos ganaron con los $2 y se quedan con el bien. Entonces no es así que digan, ahí traemos la carretada o el ferrocarril lleno de dinero, lo vamos a invertir en México. No, México lo está esperando con el dinero mexicano
Por eso están promoviendo. Cuando no encuentran lana, pues agarren de los Afores. Hay 5.000 millones de pesos. Ahí agarren de ahí para financiar a tal empresa. Por eso están peleando muy duro en sacar esa inversión de los mexicanos para dársela al público, o a la inversión internacional privada. Y al final van a salir que perdieron. Y perdieron los Afores, perdieron el mexicano. No es así en todos los casos, o sea, el caso de la Nissan llegó con 5.000 millones de dólares a Aguascalientes y hasta parecía ciudad linda, porque mejoró de todo. Y ahorita están como los segundos 5.000 millones de dólares, ahí sí hay inversión, no están usando dinero mexicano. Efectivamente, lo que dice Oscar, todas las carreteras así han funcionado, están usando dinero nuestro para después decir, me fue mal, los costos de administración y de operación, se los recompran, lo cual es ridículo, es un fraude doble, no sé cómo se pueda explicar, no soy abogado. Sí, yo creo que hay muchos delitos a nivel de las finanzas y de la economía que no son castigados porque se les conoce como delitos de cuello blanco. Yo creo que es bueno que también lo tomemos en cuenta. Por ejemplo, yo quiero mencionar el caso de Audi. Audi es una empresa alemana que desde hace un par de años informó que va a hacer inversiones en México. Ya el Estado de Puebla le dio facilidades a Audi para hacer la inversión. Entre otras de las facilidades, pues ya le obsequió 64 hectáreas para poner la planta. Y también el Estado de Puebla le obsequió el no pago de 12 años de impuestos, de ciertos impuestos vinculados a la relación laboral con los trabajadores. Entonces, estamos en un Estado capitalista que al gran capital le da facilidades para la inversión. Le transfiere segmentos de inversión pública, se los transfiere a ciertos sectores de la oligarquía financiera que hacen su agosto con dinero de los Afores, como acaban de decirlo, con dinero de los trabajadores, ahorros de los trabajadores, ni más ni menos. Vean ustedes esta trama pero bueno, vamos a seguir nosotros en el tema de la industria automotriz. Por lo pronto vean ustedes que en 1990 el empleo directo de la industria automotriz era de 420.000 trabajadores, entre los que eran ingenieros, obreros, técnicos, 420.000. La dimensión que nosotros necesitamos de la población económicamente activa en México supera los 40 millones. Entonces, algunos autores presumen de que la industria automotriz genera más empleos, no solo los directos, que son los que está considerando, que son datos del INEGI, que los que considera el INEGI, sino también empleos indirectos. Entonces, algunos autores hablan de que junto con los... Bueno, sí, porque además no solo son los obreros que están trabajando en las plantas, sino también son los empleados que están vendiendo, los que venden las tortas a los obreros, los que ponen un taller mecánico también a veces. Los proveedores, ¿verdad? Sí. Y están hablando así de un poco más de 1 millón de empleos, sumados los empleos directos, que serían estos 420.000, más los indirectos, que serían los que genera, por ejemplo, una refaccionaria, que también es parte de la industria automotriz, porque está vendiendo bujías, está vendiendo otro tipo de piezas y tiene a 3 personas trabajando ahí en el mostrador, etc. Pero estos son los datos del empleo directo, y que es lo que vamos a analizar. Son 420.000 trabajadores en 1990 y ven ustedes que crece el empleo. Efectivamente se firma el Tratado de Comercio en 1994, y hacia el 2000 ya sube a 634.000 puestos de trabajo. Con eso diríamos nosotros, a pesar de la crisis que provocó Cedillo, ¿no?, con sus supuestos errores de diciembre, que no fue otra cosa más que también la artimaña de avisarle a un círculo privilegio
de que iba a devaluar el peso y ellos fueron los que lucharon para cambiar su dinero a divisas fuertes, etcétera, etcétera, y provocaron una grave crisis en México en el 95 que incluso le pegó fuerte al empleo. Pero bueno, el empleo se recuperó en la industria automotriz y llegó a 634,000 puestos de trabajo ahí. Las cosas iban bien hasta ahí porque habían arribado algunas empresas autopartistas a México, pero vamos nosotros a ver lo que ocurrió después. El tema de la mano de obra barata. La Secretaría de Economía y las automotrices y la Ibero y bueno, aquí tenemos un compañero que es del ITAM, perdón, voy a mencionar también, el ITAM y ahora hasta la UNAM, hasta en la UNAM se llenan la boca con la palabrita competitividad. Hay que ser competitivos y andan, que parecen avestruces, pero hay que ser competitivos, hay que ser competitivos. ¿Y qué quiere decir esa competitividad? Las empresas pues, tienen que desarrollar la capacidad, ¿no?, de reducir sus costos y llevar sus productos al mercado nacional, pero bueno, las que realmente son competitivas llevan sus productos al mercado internacional. El tema de la competitividad es un tema un poco también complejo, no es un tema sencillo porque hay que discutirlo más ampliamente. Entre otras cosas, yo quisiera, por ejemplo, retomar el tema de la inversión pública. La inversión pública hace competitiva a una economía. De eso no hablan en las universidades. Eso lo han hecho a un lado. La inversión pública puede ser competitiva a una economía. Poco a poco lo vamos a ir explicando todo. Lo que me interesa ahorita es discutir con ustedes por qué se maneja que la ventaja competitiva debe ser la mano de obra barata, porque a México lo están vendiendo, o sea, sale el secretario de Economía, el secretario de Hacienda, sale el que compró los votos, va a otro país y lo primero que dice es que México tiene un buen nivel de competitividad porque tiene mano de obra barata. Y eso lo presumen. Realmente está para presumir ese tema de cuando explotando, ¿no? Exacto, estamos hablando de la explotación de la fuerza de trabajo. Estamos hablando de la pérdida del poder adquisitivo, de un salario mínimo compraba 15 kilos de tortillas hace 14 años. Y si nos vamos un poco más, y nos vamos a 1980, compraba el doble, cerca de 20 kilos, un poco más. Porque estaba como a unos 15 kilos de tortillas en 1980. El poder adquisitivo de los trabajadores en 1980 en México era bueno, era un buen poder adquisitivo. Y ahora no. Ahora, ¿cuánto cuesta el kilo de tortilla? ¿Cómo está el salario mínimo? El salario mínimo está cerca de 62 pesos diarios. ¿Cuántos kilos de tortilla compro con 62 pesos? 106 y está a 12 pesos el kilo de tortilla. 5. Pues ahí le podemos decir el tortillómetro. Con el tortillómetro podemos medir la pérdida de poder adquisitivo del salario. Entonces, o sea, ¿cómo estaba en algún momento? Y sí tengo que recuperación. 14, 15 kilos podría uno comprar. En 1980 también se compraron más de 20 kilos de tortilla. En 1980. ¿Sería el salario mensual? Salario mínimo diario. Salario mínimo diario. Actualmente el salario mínimo diario es de 62 pesos y solo con 62 pesos se compra escasamente 6 kilos de tortilla. Entonces,
Estamos hablando precisamente de una política de contención del incremento real del salario. Y esto se viene practicando desde la década de los 80 a la fecha. Y esa es la consecuencia. ¿Qué significa en términos de producción? En términos de producción, obviamente, la competitividad se expresa en términos de los costos de la empresa. ¿Sí? Si yo quiero ofrecer un precio competitivo, si yo tengo 2 o 3 competidores aquí cerca y ellos tienen un precio de 20, si yo reduzco mi precio a 17, yo ya voy a ser más competitivo. En condiciones de que haya competencia. No en las condiciones del capitalismo actual. El capitalismo actual se mueve, como ustedes lo dijeron, en términos de las leyes monopolistas. En donde, como el monopolio tiene el control del mercado, si él fija el precio y dice que es a 20, es a 20. Todos los bancos igual. Pero en términos de que realmente exista competencia, yo podría reducir mis costos y en ese sentido tener un precio más competitivo. ¿Cierto? Sí, lo podemos observar en pequeñas economías, ¿no? Digamos, cuando hay por ahí señoras que están vendiendo tlacoyos, por ejemplo, son 3 señoras que venden tlacoyos, quien los vende más baratos y de buena calidad, pues es quien vende más. Pero no hay. Los temas de la calidad son los baratos, porque así es. Sí. Eso de buena calidad. Reducir el costo puede afectar la calidad, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes qué complejo puede ser el tema de la competitividad. Sí, realmente el tema de la competitividad es complejo porque si no tiene calidad el producto, pues tampoco es competitivo. Pero si no tiene costos reducidos, no tiene un precio bajo, el producto tampoco es competitivo. Y luego hay que enfrentar el tema de las reglas del juego ya en el mercado mismo. Y también a veces no hay que llegar tarde al mercado, porque llega uno tarde al mercado y ya no, se queda uno con las bodegas llenas, ya no se vende. También el tiempo cuenta en términos de la competitividad. Entonces, si nosotros empezamos con el ingreso al GATT, en la época de Miguel de la Madrid, a tener políticas gubernamentales que se orientaron hacia el libre comercio, ¿verdad? Entonces, esa intención, ese objetivo de la economía de que se participase más en el mercado mundial, sí está ejerciendo una presión para que los costos de los productos que se manufacturan en México sean más reducidos y la calidad sea la misma o mejor que en otros países, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sí, a ver. En el caso de China, por ejemplo, la mano de obra es más barata que en México, sobre lo que sé, ¿no? Y ahora, en un caso específico como el chile poblano, que lo están produciendo los chinos, es de mala calidad, porque saben, no sé si ustedes lo han consumido, ese que venden en el mercado, la mayor parte porque producen mucho los chinos. Y aquí el chile que se produce, el chile poblano, es de mejor calidad, pero es mucho más caro. Es mucho más caro. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Hay competitividad o no hay? Yo creo que hay elementos de competitividad, lo que también hay, los consumidores también los podemos separar en segmentos, ¿no? Hay consumidores que buscan más calidad y no les importa el precio, hay consumidores que buscan una calidad media y buscan un precio medio, y hay consumidores que solo buscan el precio bajo. O sea, yo creo que hay distintos segmentos en el mercado. En
en China, a veces un producto tiene 20 o 30 calidades distintas porque hay 20 o 30 segmentos de consumidores en la sociedad, ¿no? Entonces, sí, ese es este aspecto. Pero me quiero concentrar también en el tema de la explotación de la fuerza de trabajo, o sea, si reducir los costos, si reducir, si buscar competitividad implica la reducción del salario, la reducción del empleo también. Porque la empresa mide, o sea, si yo tengo una empresa y tengo 20 trabajadores, pero si me doy cuenta que 5 trabajadores, digamos, están haciendo actividades que no son productivas, bueno, prescindo de ellos y con eso Lo que le llaman ellos es la productividad, hacer más con menos, quitar personal, quitar capital y hacer más y vender más caro. Entonces, se beneficia Por lo que hacían dos más personas para la reunión, ¿no? Entonces, la derrama salarial, ¿no? La derrama salarial de una empresa es parte de sus costos. Y si la empresa reduce esa derrama salarial, está reduciendo sus costos, gana más en términos de puestos de trabajo. Y si la reduce en términos de salarios, también, porque puede mantener todos los puestos de trabajo, pero reducir el salario. pero explota más porque lo que hacían 10 lo hacen 5. Es mayor explotación. A ver, ahí hay varias cosas, o sea, por lo menos hay dos aspectos. Por un lado, lo más directamente que puedes tú afectar tus costos es reduciendo tu personal, que es donde puedes tener un control, porque sobre los precios de los productos, ¿no? O sea, ¿cómo voy a bajar los costos de materias primas? O sea, que le meta menos materia prima o menos calidad a la materia prima. Entonces, en ese sentido, irse sobre la mano de obra, como que se recoja lo más accesible. Y es lo que hacen, ¿no? Eso Es lo que ahorra gente y todo. Exacto. Pero por otro lado, la industria automotriz, ¿no? Específicamente en ese aspecto, pues yo creo que es la que está más robotizada, más tecnificada, y por lo tanto es de las que menos mano de obra. Entonces, precisamente el que se cartoneen de que traigan industria automotriz, que vengan y hagan una serie de cosas, no necesariamente una industria que genere mucho empleo. Al contrario, dentro de las distintas ramas industriales, yo creo que es de las que menos genera empleo precisamente por su alto desarrollo. ¿No? Y si han estado tronando todas las empresas, ¿no?, de Detroit que han estado cerrando, ¿qué es lo que hace que esté poniendo en todos lados menos ahí? Ese es un aspecto que me gustaría, no sé si lo tienes Analizado. Sí, lo vamos a discutir. Vamos a ir un poco más despacio. Aquí ya Ramón menciona dos aspectos interesantes. Uno es la automatización de la industria automotriz y el otro es cómo es que eligen los consorcios de la industria automotriz dónde localizar sus inversiones. Okay. Vamos a discutir. Entonces, de momento, entonces, esto ya lo tenemos discutido. Esta sería una manufactura de motores, efectivamente. Vamos a regresar a esto, vamos a pasar al tema de la automatización, que ya lo tocó Ramón ahorita. La industria automotriz utiliza robots, incluso brazos. Aquí vean, los robots están soldando la carrocería del auto, pero hay muchos robots que mueven las piezas de un lado a otro, de una línea de producción a
ensamblan, incluso ponen aceite, ponen pegamentos para las juntas cuando ya van a, por ejemplo, a colocar cabeza de cilindros junto al monorrod. En fin, es impresionante esta robotización. Hay segmentos, como vimos, de motores que requieren la intervención del obrero, porque un motor tiene muchos tornillos, tiene muchas piezas que solo se pueden ajustar. Las cadenas, por ejemplo, solo se pueden montar manualmente. No han conseguido desarrollar. Cuando consiguen los ingenieros diseñan una máquina que ponga las cadenas en el motor, adiós empleo para los obreros, ¿no? Sí hay mucha automatización en la industria automotriz, pero todavía hay unos espacios ahí que requieren cierta manufactura, o sea, intervención directa de los obreros. Pero como dice la no solo las menos. Exacto. Pero vamos a algo un poco más profundo de esto. Vamos a ver qué es lo que ha venido pasando en el capitalismo. A ver, Si no, la globalización, ¿no? Creo que en este caso la industria automotriz está más bien de orígenes extranjeros, ¿no? yo me refiero al capitalismo desde la revolución industrial a la fecha, en términos de explicar por qué tenemos nosotros ahora máquinas en vez de obreros. Quieren quitar el pago de la mano de obra, riesgo de accidentes. Prestación no es Así, todo incluido. Porque ahí con los accidentes de seguro, más que se queme algún circuito de una máquina. Al empresario la le preocupa que un obrero se lastime. No se preocupa lo que le cuesta, lo que le cuesta que se lastime. Sí, está abaratando costos, ¿no? ¿Ustedes creen que esto es lo principal? Esta preocupación, pues parece humanitaria, ¿no? Control de calidad. Tiene su sentido económico porque le va a costar pagar el seguro, entonces no quiere pagar el seguro. Pero a lo mejor si los trabajadores, los técnicos están asegurados, al empresario bien le puede valer que les pase al obrero si ya está asegurado. No, porque el seguro te cobra una multa cada accidente que hay. Sí, cobra un dineral. Te van contando cuántos accidentes llevas, si llevas bastante, capaz que te ofrecieron la empresa. Y para la cotización ya es... No, ese es otro rollo. Entonces, el salario mínimo no es el problema. Pero el problema es de los accidentes. Bueno, también ahí veo también la calidad, la cantidad de producción, ¿no? En una automatización, pues, ¿cuánto le importa qué velocidad? Y a la mano de obra Déjenme contarles algo que pues ya no se cuenta tan frecuente porque pues, ocurrió hace varios siglos, pero en la época de la revolución industrial se dio un movimiento, nosotros estamos en un movimiento también como Morena, pero aquellos obreros estaban en un movimiento que se llamó ludismo, porque el líder se llamaba Ned Ludd en Gran Bretaña, Ned Ludd, de ahí ludismo. ¿Y en qué consistía el ludismo? Ludismo. Con doble D, ludismo, de Ned Ludd. Se parecía como que seas nudismo, y que Eso está muy bueno. Ya está pensando en viajar a Oaxaca. Vamos para Oaxaca. Muy bien. ¿En qué consistía ese movimiento? Pues los obreros se habían percatado que cada que los ingenieros trabajaban en una nueva máquina, el dueño de la empresa les decía, pues ya necesito 20 menos. O sea, las máquinas le están dando trabajo al obrero. ¿Y qué decidieron? Decidieron destruir las máquinas. Y entonces, en las noches, entraban a la empresa, garrote, agarraban la... Pero eso no dio resultado, por supuesto que no dio resultado, porque inclusive judicialmente procedían los dueños de las empresas
iban y buscaban a los que habían cometido, que no era difícil saberlo porque pues, eran trabajadores de ahí mismo, entonces las consecuencias eran terribles para los que actuaban. Entonces no consiguieron, el movimiento ludista no consiguió resolver el problema del empleo. No consiguió eso. Y sin embargo nosotros en el siglo XXI seguimos teniendo ese mismo problema. ¿Qué ha ocurrido entonces a lo largo de todos estos varios siglos? Y que nosotros no nos hemos percatado de cómo las máquinas poco a poco le están quitando trabajo al obrero. ¿O qué cosa es eso de que le están quitando? Había muchas ideas atrás que podrían no ser las más acertadas. ¿Cómo está funcionando la empresa desde ese tiempo remoto a la fecha? La empresa, su ganancia la viene reinvirtiendo. Una parte es para el consumo del patrón, del propietario de la empresa, pero otra parte la reinvierte. ¿Cómo la reinvierte? Puede contratar a trabajadores, compra más materia prima y compra maquinaria. Pero la maquinaria no cae del cielo. La maquinaria la diseña un ingeniero y la construye un técnico, la construyen los obreros. O sea, las propias máquinas fueron construidas por otros obreros. Carlos Marx le dice a eso trabajo abstracto pretérito. Las máquinas no son otras cosas que trabajo abstracto pretérito, son el resultado de un proceso de trabajo anterior. Eso es lo que tenemos. Entonces, el capitalista, el empresario, lo que ha venido haciendo es, a partir de acumular plusvalía, ha venido incrementando este desarrollo de la técnica en la producción, que Marx denomina el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Tiene sentido hablar de fuerza productiva hoy día? Se sigue produciendo, sigue habiendo una fuerza productiva. La fuerza productiva hoy día pues sigue estando integrada por la población sobre todo económicamente activa, pero la fuerza productiva social también es este conocimiento de cómo hacer las cosas. Y en el conocimiento de cómo hacer las cosas es también donde se localiza esto que es el trabajo abstracto pretérito. La tecnología está presente en este concepto de desarrollo de fuerzas productivas. Pero esas máquinas las producen en Estados Unidos, en los países que tienen la tecnología. Sí, y México también produce máquinas. Digo, ningún otro país produjo la máquina de hacer tortillas más que México. No podía ser otro país porque México es el único país, bueno, no el único, pero es el que más tortillas produce. En Alemania también se hacían, ¿no? México produce máquinas o no produce máquinas. Aquí dejemos hablar del ingeniero Barrera. Sí, produce máquinas. La celoria se vendía en todo el país. ¿La qué? La celoria. La celoria, sí, bueno, había 2 o 3 máquinas, ¿no? Por lo menos hace 20 años se hablaba de que había 3 tipos de tortilladoras y todas por origen mexicano. Ahora, este desarrollo de la tecnología, este desarrollo, esta asimilación de máquinas en la producción, ¿cómo afecta el empleo? Lo sigue afectando igual que como en la época de la revolución industrial. Le sigue quitando puestos de trabajo al obrero. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ahí hay una contradicción. Marx le dice es la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Si las relaciones sociales de producción son capitalistas, pues el tema de esta contradicción se agudiza. ¿Por qué?
Porque el capitalista, a pesar de la consideración de que me interesa que el obrero no tenga accidentes en la empresa, a pesar de eso, el capitalista está pensando en reducir sus costos y por tanto en reducir el número de puestos de trabajo. Ahora se ha inventado un concepto que le dice, en la industria automotriz le dice producción flexible. Porque ya no, sí, porque la contradicción de las fuerzas productivas con las relaciones sociales de producción ya lo llevó a que, por lo menos en Estados Unidos, ya no pueden producir más automóviles a la misma velocidad que lo está produciendo. Están hablando de mercados saturados. El parque vehicular de Estados Unidos está rebasado, cerca de 240.000 automóviles en el territorio estadounidense, para una población de cerca de 300 millones de habitantes. Son muchos. Entonces, ¿qué debe de ocurrir? ¿Cómo encontrar una solución al tema este de el desarrollo incesante de la tecnología, de la ciencia y tecnología, y el problema del empleo? En el capitalismo, en las condiciones de que cada empresa se va a hacer competitiva, realmente cada empresa tiene la posibilidad de hacerse competitiva al infinito, como dicen los matemáticos, que las cosas tienden al infinito. No todas las cosas tienden al infinito. Dale, cambió. Como sistema capitalista, el sistema capitalista tiene posibilidades al infinito de producir. Se están acabando ciertos recursos. El petróleo se está acabando. Por eso la industria automotriz está buscando fuentes alternas, incluso ahora de biocombustibles, ¿no? Desde 1900 se inventó un motor que utilizaba ya aceite de cacahuate, no era recién en producción. Pero ahora se está pensando en empezar un motor eléctrico en la industria automotriz. Pero no son los únicos recursos que se están agotando en el planeta. O sea, se está agotando el recurso marino. Hay buenas ideas actualmente por ahí en los renglones de ciencia en términos de que pues, la población ha crecido ya hasta 7.000 millones de habitantes en el planeta y bueno, el tema de los recursos se puede resolver sí, solo si viajamos al espacio, ¿no? Ya las buenas noticias de que hay cientos o decenas de exoplanetas por ahí localizados, con algunos con condiciones similares a la de la Tierra. Pues sí, pero irnos a producir, irnos a vivir primero a algunos de esos planetas, siquiera a Marte. Hay un proyecto de la NASA para poblar Marte. Pues sí, pero poblar Marte nada más es cuánto tiempo va a pasar. Y la producción en Marte va a ser, se van a sembrar zanahorias igualito que aquí en la Tierra. Vamos a ver. Entonces, todavía no está resuelto el problema de la crisis civilizatoria que tiene el planeta. Entonces, este tema del desarrollo de las fuerzas productivas, la empresa capitalista no da más. No puede seguir tecnificando la población sin vulnerar el problema del empleo. Eso le pasó a Detroit. ¿Por qué se despobla? Entró en bancarrota Detroit. Se hizo fantasma. Porque no es capaz ya el capitalismo de brindar empleo a toda la población. El tema del empleo en México, es gravísimo. Es gravísimo. Las estadísticas del INEGI calculan sobre un 5% de desempleo respecto a la población económicamente activa. Pero considera que todo que tiene un trabajo informal está empleado. Es una manera sesgada y errónea de medir el desempleo. ¿Sí? Para disminuir un poco la percepción.
Pero ¿cuál sería la solución entonces? Si el La capitalismo solución que habría que encontrar en términos de que esto es una contradicción que lleva varios siglos, es nuevamente a considerar la fuerza de la inversión pública, la importancia de la inversión pública en el desarrollo de la productividad, pero también en el desarrollo de la producción y en la organización de la producción. Nosotros estamos aquí reunidos y participamos en Morena porque sabemos que muchos de los problemas de México no se van a resolver si no tenemos esta organización, si no tenemos esa fuerza política que impulse un mayor equilibrio en la sociedad. Y en Morena tenemos que conseguir también, en el tema económico, también tenemos que conseguir ese equilibrio. ¿Sí? El planteamiento marxista es, hay que hacer una revolución porque solo es el Estado controlando ya todos los recursos el que puede racionalizar adecuadamente la producción. ¿Sí? Pero fracasó en Rusia. En Rusia fracasó. Pero no, es el único modelo el que tenemos el de Rusia, de relaciones de revoluciones socialistas. Está China, está Vietnam, está Corea del Norte, está Cuba. El principio No, pero incluso se habla mucho de que uno de los problemas del fracaso de la revolución rusa fue de que la planeación estaba organizada por una cúpula, ¿no? La planeación de la producción, ¿no? Siempre se ha hablado de que los obreros son los que deben decir qué producen, cuándo producen, cómo lo producen y para quién lo producen. Y eso no estaba en la decisión de la población. Y eso fue lo que llevó al fracaso, ¿no? O sea, es importante que la gente sea la que decide qué produce y para qué lo produce, ¿no? O sea, ¿a poco nos interesa que haya un chingo de coches? O sea, realmente es una producción superior. ¿Sí? O sea, sí es importante, no sé, producir cosas que muevan, mercancías, ¿no? Pero no con los coches que hay. Es que todo eso va beneficiando a los mismos. El coche es con crédito, beneficia al bancario, siempre es al mismo nivel de beneficio bueno, al banco, a los créditos, pero sí para la clase trabajadora, bueno, ese pueblo nunca llega al beneficio. A ver, y regresando al tema de lo que pasó con la Unión Soviética. La Unión Soviética no desarrolló suficientemente sus fuerzas productivas, tuvo un estancamiento en sus fuerzas productivas. Al contrario de China, los chinos fueron un poco más flexibles en términos de cómo conducir la economía. Claro que primero tuvieron grandes errores en términos de lo que fue el gran salto adelante, que los llevó a una concepción errónea de cómo desarrollar sus fuerzas productivas. Pensaron que haciendo hornos fundidores en las comunas podían superar la producción de acero. Sin embargo, el acero que producían en las comunas era de mala calidad, a pesar de que el volumen sí fue enorme. Entonces no era por ahí, tuvieron que rectificar, pasaron varios años, varios planes quinquenales, y en la década de los 70 deciden armar coinversiones con su enemigo, con Estados Unidos. Y es precisamente a partir de la industria automotriz en donde empiezan las inversiones con Estados Unidos. Pero los chinos tienen la fuerza, porque el Estado chino está gobernado por el Partido Comunista, tienen la fuerza para imponerle a los monopolios el 50% de la propiedad en las empresas automotrices. Entonces, eso le garantiza a los chinos que todo el empleo que se genera en las empresas automotrices instaladas en China, en principio mayoritariamente son chinos los empleados, los trabajadores, pero las ganancias
La mitad de las ganancias es de los chinos, a pesar de que General Motors está instalada en China, a pesar de que Ford está instalada en China, a pesar de que Toyota está instalada en China, etc. Entonces, ese aspecto del desarrollo de las fuerzas productivas en el caso de la Unión Soviética, por otro tipo de problemas que tuvo la Unión Soviética, como es las rivalidades nacionales que existieron y que también explican por qué desaparece la Unión Soviética. Pero es otro tema. Regresamos al tema del empleo y les quiero mencionar que el empleo está bien en países como Noruega, que es un país capitalista, pero en donde la inversión pública es importante. El empleo está bien en Bielorrusia, que es un país que salió de la Unión Soviética, pero que no siguió las líneas del Fondo Monetario Internacional y que tampoco siguió las líneas de Rusia, que en un momento dado vendió todas sus empresas estatales. Bielorrusia conservó sus empresas estatales, conservó esa propiedad pública y hoy en Europa Bielorrusia tiene un 1% de desempleo. Y revisemos